Desde el inicio de los tiempos, la historia de la humanidad ha estado marcada por luchas invisibles. El deseo de alcanzar la bendición, el peso de las promesas y las batallas internas que definen el rumbo de nuestras vidas. La historia de Jacob, uno de los grandes patriarcas de Israel, es el reflejo vivo de ese combate. Pero para entenderla, debemos regresar a sus orígenes, al momento mismo en que su vida fue anunciada como un destino marcado por la confrontación y la promesa divina. Rebeca, esposa de Isaac e hija de Betuel, había enfrentado años de esterilidad. Como su suegra Sara en tiempos pasados, no lograba concebir. Isaac, profundamente confiado en el Dios de su padre Abraham, oró por ella, y el Señor respondió. Rebeca quedó encinta. Pero lo que ocurría dentro de su vientre era diferente, inquietante. El embarazo no era pacífico. Rebeca sentía movimientos intensos, como si dos fuerzas lucharan en su interior. Angustiada, consultó a Dios, y el Señor le dio una palabra profética que marcaría toda la vida de sus hijos. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas palabras no eran un simple anuncio. Eran una declaración de que los niños que llevaba en su vientre serían protagonistas de una lucha que trascendería generaciones. Allí, en lo oculto, comenzaba la historia de Jacob. Cuando llegó el día del parto, el primero en salir fue Esaú, un niño cubierto de vello rojizo, fuerte y robusto. Su nombre reflejaba su aspecto, Esaú, el velludo. Pero apenas había salido, ocurrió algo que nadie podía ignorar. Agarrado de su talón, apareció el segundo niño. Esa imagen era un presagio. Aquel pequeño que no se resignaba a quedarse atrás fue llamado Jacob, que significa el que agarra del talón, pero también puede entenderse como el que suplanta. Desde su nacimiento, Jacob mostraba que no sería un hombre pasivo, sino alguien que lucharía por ocupar un lugar que parecía destinado a otro. La infancia de los mellizos pronto reveló sus diferencias. Esaú creció como un cazador hábil, amante del campo y de la vida salvaje. Su espíritu libre y aventurero lo hacía cercano a su padre Isaac, quien apreciaba la carne de caza que su hijo le traía. Jacob, en cambio, era un hombre tranquilo, que prefería las tiendas, la reflexión y la vida cerca del hogar. Su relación era más estrecha con su madre Rebeca, quien nunca olvidó la promesa divina: el mayor servirá al menor. Pero lo que parecía una simple diferencia de personalidades pronto se transformó en una rivalidad intensa, pues ambos representaban 2 caminos opuestos. Esaú, la fuerza y la inmediatez; Jacob, la astucia y la paciencia. El primer gran episodio de esta lucha llegó un día común, cuando Esaú regresó exhausto del campo. Hambre y cansancio lo dominaban, y al ver a Jacob preparando un guiso rojo, pidió desesperadamente un poco de aquella comida. Jacob vio en ese momento una oportunidad única. Con voz firme y mirada penetrante le propuso un trato. «Véndeme en este día tu primogenitura». La primogenitura no era cualquier cosa. Representaba el derecho a la doble herencia, la posición de liderazgo en la familia y, sobre todo, la bendición de Abraham, la promesa de Dios de hacer de su descendencia un gran pueblo. Sin embargo, Esaú, cegado por la urgencia de su hambre, despreció aquel privilegio sagrado. «He aquí yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura?», respondió. Así, con un simple plato de lentejas, Esaú entregó lo eterno por lo inmediato. Jacob, paciente y calculador, aseguró lo que en su corazón había anhelado desde siempre: la bendición que definía el futuro. Pero esta historia estaba apenas comenzando. El intercambio del guiso era solo la primera chispa de un conflicto que escalaría hasta enfrentar a Jacob con su padre, con su hermano y consigo mismo. Lo que parecía una victoria astuta, pronto se transformaría en el inicio de una vida marcada por engaños, huidas y encuentros con lo divino. Porque Jacob no era un hombre cualquiera, era un escogido, un luchador que, aún con errores y astucias humanas, estaba destinado a encontrarse con Dios cara a cara. Y en ese encuentro, su vida y la historia del pueblo que llevaría su nombre cambiarían para siempre. El tiempo pasó, y los mellizos crecieron en un hogar marcado por las preferencias de sus padres. Isaac amaba a Esaú por su destreza en la caza,
mientras que Rebeca guardaba en su corazón el recuerdo de la promesa divina: el mayor servirá al menor. Esa predilección silenciosa sería la chispa de un acontecimiento que cambiaría para siempre el rumbo de la familia. Isaac envejeció, y sus ojos comenzaron a oscurecerse hasta casi no ver. Al presentir que su final estaba cerca, decidió bendecir a Esaú, el primogénito. Llamó a su hijo mayor y le pidió que fuera al campo, cazara una pieza y le preparara un guiso, para luego transmitirle la bendición patriarcal, aquella que Abraham había recibido de Dios y que ahora debía pasar a la siguiente generación. Rebeca escuchó esta conversación en silencio. Su corazón se aceleró. Sabía lo que significaba esa bendición. Era más que palabras de un padre. Era el traspaso de la promesa de Dios. Entonces ideó un plan audaz y riesgoso. Jacob debía presentarse ante Isaac en lugar de Esaú. Jacob dudó. «Madre, Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, descubrirá el engaño y en lugar de bendición, traeré maldición sobre mí». Pero Rebeca, determinada, lo convenció. «Hijo mío, sobre mí sea tu maldición, solamente obedece». Rápidamente vistió a Jacob con las ropas de Esaú, lo cubrió con pieles de cabrito para imitar la rudeza de su hermano y le entregó un guiso preparado como Isaac lo amaba. Jacob entró en la tienda de su padre. La tensión era palpable. Isaac, con voz débil pero firme, preguntó: «¿Quién eres, hijo mío?» «Yo soy Esaú, tu primogénito», respondió Jacob, con un tono que intentaba no quebrarse. Isaac dudó. La voz sonaba como la de Jacob, pero al palpar las pieles sintió la aspereza que lo confundió. Finalmente, confiando en sus sentidos debilitados, pronunció la bendición sobre Jacob. «Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Sirvan pueblos a ti y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinen a ti. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren». Jacob había recibido lo que tanto anhelaba, la bendición de la primogenitura. Pero apenas salió, Esaú regresó con la caza. El engaño fue descubierto. Esaú clamó con un grito desgarrador: «Bendíceme también a mí, padre mío». Isaac tembló profundamente, comprendiendo que había sido instrumento de algo más grande que él mismo. La bendición ya estaba dada y no podía revertirse. El dolor de Esaú se transformó en odio. Juró en su corazón: «Mataré a mi hermano Jacob después de la muerte de mi padre». Rebeca, temiendo lo peor, aconsejó a Jacob huir a Harán, a casa de su tío Labán. Así comenzó la segunda etapa de la vida de Jacob. Un hombre que había obtenido la bendición, pero a costa de engaño y huida. Solo, con miedo y sin rumbo, emprendió un camino en el que descubriría que, aunque él había manipulado para alcanzar la promesa, Dios tenía un encuentro preparado que marcaría su destino. Jacob huyó bajo el peso de la incertidumbre, con el corazón acelerado por la amenaza de Esaú. Aquella noche, mientras caminaba hacia tierras lejanas, se detuvo a descansar. Colocó una piedra como almohada y, agotado, se recostó. Lo que ocurrió en ese lugar fue un encuentro celestial. Jacob soñó con una escalera que se alzaba desde la tierra hasta el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. En la cima el Señor mismo le habló: «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres». Jacob despertó con temor reverente. Aquel lugar que hasta entonces era un simple paraje, se transformó en un santuario. «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Tomó la piedra que había usado como almohada, la ungió con aceite y la llamó Bet-El, casa de Dios. Allí hizo un voto solemne: «Si Dios fuere conmigo, me guardare en este viaje, Jehová será mi Dios». Con ese pacto en el corazón, Jacob siguió su camino hasta la casa de Labán. Allí conoció a Raquel, la hija menor de su tío, junto a un pozo. La vista de aquella joven transformó el corazón del fugitivo. Jacob se enamoró profundamente.
Labán aceptó darle a su hija, pero puso una condición. Debía trabajar 7 años por ella. 7 años que para Jacob fueron como pocos días, por el amor que sentía. Pero la noche de bodas, Labán lo engañó. En lugar de Raquel, le entregó a Lea, la hermana mayor. Jacob, al descubrirlo, se sintió víctima de la misma astucia con la que él había engañado a su padre. Labán justificó su acción. No se acostumbra en nuestro país dar la menor antes que la mayor. Así, Jacob aceptó trabajar otros 7 años por Raquel. Su vida en Harán estuvo marcada por esfuerzo, engaños y rivalidades, pero también por la bendición de Dios. Sus ganados crecieron, y su familia comenzó a multiplicarse con los hijos de Lea, Raquel y sus siervas. Cada hijo era el inicio de una tribu, el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Años después, Dios le habló: «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». El regreso no sería fácil, porque aún lo esperaba el encuentro más temido, Esaú. Jacob emprendió el regreso con todo lo que había ganado: esposas, hijos, siervos y grandes rebaños. Sin embargo, la sombra de Esaú todavía lo perseguía. Al acercarse a la tierra de Edom, envió mensajeros para anunciar su regreso, buscando gracia en los ojos de su hermano. La respuesta fue inquietante. Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. El miedo invadió a Jacob, dividió a su familia y rebaños en grupos para que, si uno era atacado, el otro escapara. Y en medio de esa angustia, oró con desesperación: «Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú». Aquella noche, en soledad, ocurrió el evento más enigmático de su vida. Un varón misterioso apareció y luchó con Jacob hasta el amanecer. No era un combate común, era un enfrentamiento espiritual. Jacob, agotado, se aferró con todas sus fuerzas. El varón tocó su cadera y la dislocó, pero Jacob no lo soltó. Entre jadeos y lágrimas clamó: «No te dejaré si no me bendices». El varón le respondió: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob comprendió que había visto a Dios cara a cara y su vida fue transformada. De allí salió cojeando, pero con una identidad nueva. Ya no era el que suplanta, sino el que lucha y prevalece. Al día siguiente llegó el esperado encuentro con Esaú. Jacob avanzó con humildad, inclinándose 7 veces ante su hermano. Pero Esaú, en lugar de atacarlo, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ambos lloraron. La reconciliación que parecía imposible se convirtió en un acto de gracia y restauración. Jacob había luchado con hombres y con Dios, y en ambas batallas había sido marcado para siempre. Su vida ya no sería la del engañador, sino la del patriarca de un pueblo escogido. Sus hijos serían las 12 tribus de Israel, y su nombre quedaría grabado en la historia como el de un hombre que, aún en su debilidad, alcanzó la bendición de lo alto.